En esta semana vamos a ver los sistemas de información de mercados. Entonces les cuento, vamos a hablar de las fases del sistema de información de mercados, la ventaja del sistema de información de mercados, análisis de la demanda relacionado pues como cuáles son esas características que tienen nuestros clientes, cuál es el manejo que tenemos que tener ante ellos. ¿Qué es el sistema de información de mercados? Es una estructura permanente, interactiva, compuesta por personas, equipos y procedimientos cuya finalidad es solicitar, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información pertinente, oportuna y precisa que servirá a quienes toman decisiones de mercadotecnia para mejorar la planeación, la ejecución y control de la organización. Otro concepto nos habla aquí que una adecuada información permite tener una política y filosofía clara de la empresa que determine los objetivos a conseguir, las actividades a realizar, las decisiones que se deben tomar, como también tener un programa, seguirlo, coordinarlo y finalmente establecer un mecanismo para controlar y verificar que todo se desarrolle según lo previsto, realizando las correcciones y adaptaciones necesarias. Entonces, un sistema de información de mercados es muy importante, va a suministrar toda la información que se necesita saber en términos de mercadotecnia para poder hacer una adecuada toma de decisiones y, como siempre he dicho, ser competitivos en el mercado con una adecuada inteligencia de mercados. Dentro de los aspectos claves del sistema de información de mercados tenemos las siguientes. Primero, desde la parte de resultado, la información proveniente de los departamentos del sistema suministra informes sobre ejecuciones y resultados de operaciones comerciales ya consumadas. Estos informes relacionan los hechos pasados por medio de informes periódicos destinados a los niveles gerenciales. Es importante contar con los eventos pasados, informes pasados. Esto nos va a dar como una ruta histórica de cómo ha sucedido el comportamiento de los mercados y de un producto también. Dentro de la fase de programas o el aspecto de programas, esta información es recogida de los departamentos de planeación, estadística y presupuesto y consiste en estimaciones, programaciones y presupuestos para los periodos subsiguientes. Entonces, los programas, pues, lo que van a permitir es que exista una adecuada planeación, que se hagan estimaciones basado con una herramienta muy importante que se llama el presupuesto y con ello, pues, se tenga una planeación para futuros periodos. Por otro lado, la inteligencia sirve para designar la información proveniente de fuentes como los medios de comunicación, conversaciones externas y datos externos. Toda esta información junto con los presupuestos, junto con los resultados que se tienen de periodos históricos, pues van a permitir que tengamos una información adecuada, lista y suficiente para hacer una planeación en cuanto a inteligencia de mercados. La investigación de mercados en sí y digamos que dota la información externa en técnicas formales que utilizan una metodología objetiva y sistemática. Entonces, lo que hace es organizar todo de manera tal que se pueda tener los históricos, el marco teórico, averiguar las preferencias del consumidor y con esto pues generar una adecuada planeación desde la investigación, desde la inteligencia de mercados. La necesidad de investigación de las empresas, ¿desde dónde se da? Desde los sistemas de información de mercados, ya que necesitamos saber de nuestros clientes, de nuestro mercado, de nuestra competencia, de nuestra coyuntura. Con eso vamos a tener información desde lo externo y también desde el entorno. Desde la información externa, pues vamos a ver qué expresa digamos, una información interna como es la contabilidad, las estadísticas comerciales, la información de productos nuevos y la información de distribución. Pasando también pues la parte del entorno, la cual digamos desde la coordinación podemos revisar cuál es el comportamiento también del entorno y se va a crear una necesidad de información elaborada y con ello se va a poder generar una hipótesis y finalmente llegar a un tema de decisión. Entonces, cuando tenemos unas hipótesis generadas, lo que hacemos es comprobarlas, pero no vamos a poder comprobarlas si no tenemos información del mercado. Entonces, toda esta información se va a nutrir de la información del mercado y con ello vamos a poder traer de dónde, de la fuente interna de la empresa, externa de la empresa y del entorno que rodea a la compañía también. ¿Cuál es la ventaja de los sistemas de información y el mercado? Primero,
hay una drástica reducción de los costos operativos, porque vamos como más a la fija, vamos como más preparados a la hora de hacer un pronóstico de los costos, a la hora de aplicarlos también. Tenemos una disponibilidad inmediata de la información. Entonces, al tener una disponibilidad inmediata, pues podemos saber cómo actuar de manera inmediata también. Hay momentos en el mercado en que no podemos quedarnos quietos, no tenemos mucho tiempo para actuar y para ello pues necesitamos tener disponibilidad inmediata de la información. Intercambio instantáneo de los resultados. Es importante saber que cuando tenemos sistemas de información de mercado, pues tenemos intercambio de información prácticamente en modo real, en modo inmediato, y con ello pues digamos que se va a tratar de que se tomen las mejores decisiones. Con esto pues pasamos a la rapidez en la toma de decisiones y con ello pues el actuar emergente sobre situaciones que pronto la empresa no tenga mucho tiempo para pensar va a poder realizarse de manera mucho más rápida con una adecuada toma de decisiones. Actualización constante de la base de datos. Es importante que cuando estemos manejando sistemas de información de mercados, pues vamos a tener una actualización constante de la base de datos, vamos a poder, digamos que tener datos actualizados de tanto de los clientes, de los proveedores, de los productos, del comportamiento del mercado y eso pues nos va a dar la oportunidad para poder ser competitivos. Genera pues mayor eficiencia en el término pues de que podemos hacer o realizar nuestros productos y servicios con mayor eficiencia y eficacia, más y mejores servicios a los clientes. Claro, estos sistemas de información de mercado nos permite conocerlos tanto que podemos generar un mejor servicio a nuestros clientes y actuar de manera mucho más rápida ante ellos. También el incremento de la eficiencia de la fuerza de ventas. Claro que sí, si yo sé que estoy débil en alguna parte de mis ventas, pues tengo que incrementar, capacitar a este personal, ponerlo a la orden de que debe mejorar su técnica de venta, su técnica de marketing y debe pues tener esa inteligencia para poder llegar a los clientes y ofrecer una, digamos que una mirada hacia la organización de una manera muy positiva en la cual para el cliente seamos en algún momento su sitio de preferencia. Retener el dominio del mercado por parte del líder, retener a los clientes casuales u ocasionales, o sea, que se queden con nosotros definitivamente, e incrementar en el tiempo el valor potencial de cada cliente. Entonces, si de pronto es un cliente que no sabemos si compra seguido o no, pues la idea es enamorarlo de nuestro mercado y que se quede con nuestros productos. En cuanto al análisis de la demanda, casi siempre vamos a tener características y comportamientos del comprador como cuáles, qué compra, quién compra, dónde compra, por qué compra, cómo compra, cuánto compra, cuándo compra, qué cantidad compra, entre otros aspectos. O sea, prácticamente un análisis de todo lo que quiere el consumidor, sus diferentes preferencias, los productos que le gustan, etcétera. Las características del tamaño del mercado, ¿cuáles son? Potencial del tamaño del mercado, segmentos, demanda selectiva y tendencias futuras del mercado. Dentro de la competencia, tener claro quiénes son los competidores, participación en el mercado, digamos, se puede realizar una DOFA para mirar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ventaja competitiva, portafolio de productos, entre otros. En cuanto al entorno general, pues se revisarán las condiciones económicas y tendencias, regulaciones gubernamentales y tendencias, seguridad, preocupaciones por el consumo, tendencias tecnológicas, entre otros. En cuanto al entorno interno, tenemos información del marketing, información de producción, información financiera, recursos tecnológicos, entre otros. ¿Qué es el marketing mix? También es necesario tener información clara sobre aspectos relevantes de las variables que conforman el marketing mix. Este marketing mix, digamos que vamos a presentarlo a continuación, se enumeran algunos aspectos pues, que dan lugar a que se pueda realizar. Este marketing mix va a estar compuesto por producto, distribución, precio y promoción. Dentro de este tema del producto, ¿qué preguntas nos vamos a hacer? ¿Qué atributos o beneficios del producto son importantes? ¿Cómo debería diferenciarse el producto? ¿Qué segmentos se atraerán? ¿Qué tan importante es el empaque? ¿Qué tan importante es el servicio, la garantía, etcétera?
Dentro de la parte de distribución, tenemos que saber qué tipo de distribuidores deberían manejar el producto, qué tipo de distribuidores deberían manejar el producto, digamos hablándolo desde los canales de distribución, a dónde lo debemos hacer llegar. Desde el tema de la distribución también vamos a ver cuáles son las actitudes y motivaciones del canal para el manejo del producto, qué márgenes son apropiados a la hora pues de colocar este producto en el mercado, qué formas de distribución física se necesitan para la distribución del producto. Desde el punto de vista del precio, cuál es la clasificación de la demanda, cuál es la elasticidad de la demanda, qué políticas de fijación de precios son adecuados, cuál debería ser el precio de la línea de productos, cómo se establecen las variaciones de precio para un producto, qué tan importante es el precio para el comprador. Y desde la parte de promoción, pues debemos mirar cómo se mide la efectividad de las herramientas promocionales, cuál copy publicitario es el más eficaz para llegarle, digamos, a nuestro cliente. Algunas cosas no son siempre anuncios publicitarios. Hay algunas personas que les funcionan otro tipo de alternativas. Por ejemplo, estoy hablando de cuestionarios a nivel de redes sociales, promociones, etcétera. Entonces, ¿cuál es el copy publicitario que mejor se acerca a nuestro cliente? ¿Qué medios de comunicación son más eficaces? La radio, la televisión, el internet, etcétera. ¿Cuál es la mezcla promocional adecuada? Entonces, que lleve eso que ustedes dicen, dos por el precio de uno, o digamos que si lleva más de tres productos, tiene alguno el cuarto con digamos que con el 80%. Todo ese tipo de cosas se ven en esta parte de la promoción. ¿Cuál es el impacto de los medios de comunicación, por ejemplo, frente a la promoción? Si, digamos, la idea es que si yo voy a promocionar un producto, esté en constante presentación de modo tal que en cualquier momento mi cliente potencial pueda ver el producto, pueda acceder a él y obviamente pues también a las promociones que se hagan. Existe otro concepto muy importante que es la minería de datos. En términos de marketing, el data mining es muy relevante en los negocios, ya que contribuye su aplicabilidad a las estrategias y tácticas de la empresa, como a sus objetivos también. Los modelos de minería de datos se pueden aplicar en escenarios como los siguientes. Primero, para la parte de pronóstico, ya que permite el cálculo de las ventas y predicción de las cargas del servidor o del tiempo en actividad del servidor. Riesgo y probabilidad, elección de los mejores clientes para la distribución de correo directo, determinación del punto de equilibrio probable para los escenarios de riesgo y asignación de probabilidades a diagnósticos y otros resultados. Otro aspecto importante, pues dice acá las recomendaciones, determinación de los productos que se pueden vender juntos y generación de recomendaciones. No solamente es tener datos por tener datos, sino cómo se puede generar unas nuevas recomendaciones, unas nuevas búsquedas, dice búsqueda de secuencias, análisis de los artículos que los clientes han introducido en el carrito de la compra y predicción de posibles eventos. Si, por ejemplo, a veces uno deja los productos o los va a comprar, entonces toda esta minería de datos va a permitir acercarnos mucho más a las preferencias del consumidor y a lo que quiere pues dentro de el tema de las ventas, lo que quiere ver, inclusive los productos. La agrupación es una distribución de clientes o eventos en grupos de elementos relacionados y análisis y predicción de afinidades. Entonces relacionamos, por ejemplo, los consumidores que adquieren de una vez el producto, o aquel consumidor que piensa mucho más si quiere adquirir el producto o no, o aquel consumidor que definitivamente va y mira, escoge, pregunta, pero finalmente no se decide, para saber en qué momento vamos a hacer una inteligencia un poco más acercada a que debemos trabajar un poco más este cliente. Tenemos el CRM, que es la administración de la relación con los clientes. Esta CRM está relacionada con el Customer Relationship Management, que tiene que ver eso con esa es la traducción de CRM. El beneficio del CRM principalmente es el hecho de orientarse al cliente e intentar personalizar su trato y es lo que comúnmente se conoce como marketing one-to-one, que es una estrategia en función de sus necesidades, gustos, preferencias, hábitos de compra, entre otros.
¿Qué va a tener esto? Funcionalidad de las ventas y su administración, va a tener el telemarketing, el manejo del tiempo, el servicio de soporte al cliente, el marketing, el manejo de la información para ejecutivos, la excelente sincronización de los datos, el e-commerce, el servicio de los campos de ventas. Entonces, todo esto lo que va a permitir saber cómo se da este marketing a nivel de acercarnos al cliente, el manejo de la información para ciertos grupos de personas, con ciertas preferencias y, digamos, la relación con el campo de las ventas, que tanto compran, que tanto tienen preferencias sobre nuestros productos y servicios. ¿Cuál es el proceso de investigación de mercados? Entonces, digamos que la inteligencia de mercados se alimenta también de la investigación de mercados. Entre ellos tenemos el análisis de datos secundarios, investigación cualitativa, métodos para la recogida de datos como son encuesta, observación o experimentación. También definición de la información requerida, medida y técnicas de escalamiento, diseño del cuestionario, proceso de muestreo y cálculo del tamaño muestral, planificación para el análisis de datos. Entonces, estos procesos que se enumeran aquí del 1 al 8, pues nos dan una investigación de mercados completa, la cual pues nos va a permitir tener una afinidad y poder desarrollar una adecuada inteligencia de mercados. El análisis de datos, por su parte, nos va a llevar a preguntarnos, a hacernos ciertas preguntas sobre el problema. Los datos aplican al periodo de interés, los datos aplican a la población de interés, otros términos y clasificaciones de variables aplican al proyecto actual. Las unidades de medida son comparables realmente. Es posible recurrir a la fuente original de datos. Se justifica pagar el costo de adquisición de los datos. Existe la posibilidad de sesgos, digamos que mi información no sea tan confiable de modo tal que me pueda dar datos que de pronto no sean tan exactos. Es posible verificar la precisión de los datos, entonces en esto pues vamos a tener que hacer una revisión de los datos, hacer un estudio de ellos y con ellos pues poder realizar una adecuada planificación, ejecución y control de la información de mercados. Como conclusiones, tenemos que todas las empresas requieren revisar la información interna y externa de de su parte de mercados, de productos, y con ello se busca esencialmente que la empresa, digamos, llegue a tener una adecuada inteligencia de mercados. No, esto no surge, digamos, de la noche a la mañana con solamente establecer una encuesta y demás, sino que necesitamos realizar toda una serie de investigaciones, acercarnos a nuestros clientes, mirar sus preferencias, mirar la forma en que actúa sobre las promociones, sobre los productos y también pues el tema de las promociones, qué tanto lo acepta, qué tanto consume cuando hay promociones y demás. El sistema de información de mercados puede clasificarse como un proceso que se constituye una serie de fases que conlleva la identificación y a la solución de problemas. La recolección de información de mercados puede realizarse de forma interna o adquirirse de proveedores externos, conocidos como el sector de la investigación de mercados. Entonces, en este aspecto, vemos cómo la inteligencia de mercados se alimenta de la investigación de mercados. No podría actuar por sí sola en el sentido en decir, venga, hacemos esta actuación, venga, generamos esta estrategia, si no tenemos claro cuál va a ser el proceso o la investigación que se haya realizado sobre el mercado. Cuando hablamos de investigación de mercados, hablamos de un análisis en cuanto a preferencias, en cuanto a, digamos, incluso qué tipo de personas adquieren mi producto o servicio, cómo lo ven, si son hombres o mujeres, si son personas en determinadas edades, 30, 40 años, 20, 30 años. Todo esto, digamos que le da mucho aporte a la información de mercados, al sistema de información de mercados, para que el tema de la inteligencia se haga desde una manera sistémica, organizada, de modo tal que la investigación de mercados contribuya a que a que la inteligencia de mercado sea, como esa palabra lo dice, inteligente y pueda tener todos los factores, todos los procesos a la mano y con ello, digamos que propender a la toma de decisiones. La gerencia es
digamos que en su fase de estrategia y desde lo táctico y lo operativo y lo estratégico, debe contemplar la inteligencia de mercados como una herramienta que le permite crecer, le permite generar competitividad, le permite generar valor agregado a la organización, el hecho de que la empresa esté trabajando de manera conjunta con esta información de mercados, pues le va a permitir conocer, le va a permitir desenvolverse y como tal tener una mejor apropiación de sus productos en un mercado, digamos que en este momento tan competitivo, con tantas variables macroeconómicas, a veces tenemos una proyección de negocios, pero no sabemos si va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque no podemos predecir lo que va a pasar. El objetivo principal de la inteligencia de mercados es que todos estos elementos ayuden a que yo tenga o recree escenarios en donde prácticamente pueda llegar a hacer pronósticos o a simular escenarios de cómo se comportaría mi cliente. Para eso nos sirve en esencia la inteligencia de mercados. Muchas gracias.